porque ellas dan testimonio de mí. Lo que les quiso decir es que leyeran la Biblia, porque la Biblia habla de Él. Y si bien es cierto, Él vino en carne hace aproximadamente 2000 años, nació en Belén de Judea, concebido por el Espíritu Santo de una virgen, pero ese es el momento en el cual el Dios eterno se apropió carne, como dice el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne. Pero Él es eterno, Él no tiene ni principio ni fin de días. Cuando Dios tiene un encuentro con Moisés, Moisés es enviado con una misión y en algún momento hace una pregunta a Moisés y le dice: y si me preguntan quién me envió, ¿qué les contestaré yo? Y el Señor le dijo: diles, yo soy, me manda, y el pueblo creerá. Y ese yo soy está hablando de la eternidad, hermano, y quien estaba hablando con Moisés no era otro que Cristo el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando leímos en ellas, no tan solo vamos a encontrar una amena historia o entretenida historia de alguno de los personajes bíblicos, en este caso, como vemos que nos habla de David, sino que el propósito de las Escrituras son más profundos. Quieren hablar de quién estaba con David. A veces nosotros tenemos la tendencia a divinizar las personas. Tendemos a divinizar a las personas, ¿verdad? Oímos de Abraham, de Moisés, de David, Gedeón, Jefté, y como dice en el libro de Hebreo, ¿y qué más diremos? Porque la lista es larga, pero la palabra está hablando de hombres que creyeron al Señor. No que ellos fueran algo especial y diferente a nosotros. A veces vemos lo que Pablo hizo, ¿verdad?, en el inicio de la iglesia y cómo padeció por causa del Evangelio, pero el mismo Pablo en una parte aquí le dice más: no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, lo que Dios hace por intermedio de aquellos que creen en su nombre. Pero nosotros tendemos a divinizar los personajes creyendo que solamente ellos pueden hacer proezas, que estos actos los hicieron quizás por alguna característica personal que ellos tenían. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra con atención, nos damos cuenta que Dios escogió no algo más grande. ¿Quién era Abraham? Abraham era un artífice que trabajaba con sus manos haciendo dioses. Podríamos decir que él estaba en la tiniebla respecto del conocimiento de Dios. Pero él hacía monumentos, dioses. Sin embargo, un día estando en su tienda, le escuchó una voz que le dijo: Abraham. Y él, inclinándose en tierra, le dijo: Señor, ¿quién eres? Porque Abraham no vio a Dios, y yo tampoco lo he visto. Pero así como Abraham, también nosotros un día escuchamos la voz de Dios. Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Abraham le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Y la Biblia dice: y Abraham creyó, y le fue contado por noticia, y se constituyó en el padre de los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Habían grandes naciones en aquel tiempo. Habían lugares populosos donde eran gobernados por hombres crueles y perversos. Vemos que cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, él tomó a su familia y salió sin saber a dónde iba. Y nosotros vemos por la palabra de Dios que aun cuando él obedeció
y él caminó por medio de la fe, él llevaba en su corazón temores como cualquier ser humano. Cuando llegó a la tierra de Abimelech no es un nombre propio, sino que así le decían a sus reyes los filisteos. Así como los egipcios le decían faraón, los filisteos le decían Abimelech. Y cuando él llegó en medio de los filisteos, él llegó con mucho temor. Incluso la palabra del Señor dice que como Sarai, su mujer, era de hermoso parecer, ellos dijeron la verdad hermosa, dijo, y le van a matar para quedarse con ella. Por lo tanto, él, cuando fue preguntado acerca de ella, él dijo, es mi hermana. Y vinieron los hombres y la tomaron y se la llevaron, y ahí quedó él. Pero él había creído en un Dios que es poderoso para librarlos. Por eso, aunque usted esté lleno de temores, aunque a veces siente que está tan indefenso, que están tan pocas sus fuerzas, no temas, hermano, el Señor es contigo. ¿Cuántas veces sentimos el corazón apretado frente a la prueba y nos sentimos tan indefensos? Nada podemos hacer. Ahí estamos entregados a la misericordia de Dios. Y yo digo, benditos los hombres que están entregados a la misericordia de Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y por sobre todo, grande es su fidelidad, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. También podemos ver a Moisés. Alguien puede decir, bueno, Moisés era prácticamente el hijo de la hija de Faraón. Dios tuvo que sacarlo de ese poder que él tenía humanamente. Y lo apartó 40 años a cuidar las ovejas allá en el cerro. Hasta que logró que humanamente él no tuviera más capacidad para que no se gloriara, para que entendiera que el poder es de Dios. Hermano, y esto es hermoso saberlo porque podemos estar tranquilos, porque aunque nos analicemos a nosotros mismos y nos veamos como débiles hombres, como personas sujetas a tantas incapacidades, podemos estar tranquilos, como lo vamos a ver en su palabra en esta hora. ¿Quién era David? Resulta que el pueblo de Dios, cansado ya de Samuel, el anciano que Dios había puesto sobre ellos, Dios había puesto a Samuel para que gobernara a Israel. Dios iba a gobernar a través de Samuel. Samuel era como la voz de Dios, pero el rey de aquel pueblo no era nada menos que Dios en persona. Cada cosa que hacía Samuel la consultaba a Dios. Dice en la palabra del Señor que Dios le dijo a Samuel, ninguna de las palabras que salgan por tu boca caerá en tierra. Ninguna de las palabras que salgan de tu boca caerán en tierra. ¿Y sabe por qué le dice esto? Porque Samuel iba a decir lo que Dios le dijera. Cada palabra que salía por la boca de Samuel era una palabra que había sido revelada por Dios a él. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, pasaron los años y Samuel se convirtió en un anciano. Y el pueblo ya no le agradó la presencia de aquel hombre, porque nosotros muchas veces miramos lo externo, miramos lo que ven los ojos. Creemos que ¿dónde está afincada muchas veces nuestra seguridad? Quizás en la persona que está al frente. Y esto es normal. Cuando alguien tiene al frente a una persona exitosa, cuando vemos una persona que le va bien, uno piensa, ahí voy a estar seguro. Y esto lo podemos nosotros demostrar a través de la palabra del Señor. Mire, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a ser el hombre más poderoso de toda la tierra. Él era rey de reyes, así lo expresa su palabra. Y le dio Dios una potestad tan grande a Nabucodonosor que dice que aún le entregó el poder de la vida y la muerte a quienes quería matar y a quienes quería la vida. Y esto sale en la Biblia. Y dice, y su reino, dice, fue tan poderoso
crecen. Y era tan grande su follaje que las aves del campo buscaban refugio, dice, en sus ramas. Y los animales del campo daban a luz a sus crías debajo. Todo el mundo quería protegerse. Él, como rey, venían de otros lugares, le pagaban un impuesto a él para que él los protegiera, porque sabían que estando bajo la protección de Nabucodonosor estaban seguros. Sin embargo, en algún momento viene Nabucodonosor y ve todo su reino, ve lo inmenso de su reinado, y él fatuamente llegó y dijo: todo esto lo he hecho yo, dijo, para mi gloria. Y se escuchó un decreto del cielo que dijo: corten el arco. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea todo aquel hombre que confía en el brazo del hombre. Más bendito sea los que confían en Dios. Toda esa grandeza en un momento fue raída y nadie se acordó de él. El patriarca se convirtió en un animal que comía el pasto del campo, porque creyó que era su potencial, su capacidad, la que había hecho todas aquellas cosas, sin entender que era Dios el que le había dado esa autoridad, porque toda autoridad y toda capacidad proviene del Señor, que es el creador de todas las cosas. Sin embargo, al revés de la inseguridad de aquel árbol en apariencia, nosotros vemos en el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí es donde nosotros debemos guarecernos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se cansaron de Samuel y pidieron rey. Queremos rey, dijeron como los demás pueblos. ¿Quién era Samuel? Un anciano que andaba sobre un asno blanco, ya viajaba poco a causa de sus años. El pueblo lo despreció porque no sabían quién estaba con Samuel, porque no entendían quién era el que había puesto a Samuel en aquel lugar, y pidieron rey. Y vemos nosotros por la palabra del Señor que Dios les colocó a Saúl. Y Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo. Alguien dice que Dios lo puso. Hermanos, si hubieran habido elecciones en aquel tiempo y el pueblo hubiera votado, habría ganado Saúl. Y Dios le dijo a Samuel: haz como el pueblo quiere, hazle caso, coloca a uno conforme al corazón de ellos. Y quedó reinando Saúl, un hombre que nunca creyó en Dios, un hombre que nunca creyó en Dios. Él siempre que hablaba con Samuel le decía: toma, he aquí estos animales para que los sacrifiques a tu Dios. Nunca dijo mi Dios. Y quedó gobernando. Fue tiempo de tristeza y de amargura para el pueblo. Fueron tiempos de amargura y tristeza. Incluso Samuel vio como Saúl desobedeció a Dios. Porque saben que los hombres que no son de Dios normalmente creen saber más que Dios. Y fue de esta manera que en algún momento, por medio de Samuel, Dios le ordena a Saúl y le dice: anda contra el Amalecita, porque me ha acordado, dijo, que cuando el pueblo de Israel venía un camino del desierto, Amalek no lo dejó pasar, aun cuando Israel iba a pasar por su territorio y no iba a entrar a las ciudades, y el agua que consumían se las iba a pagar, pero vino el Amalek y les hizo la guerra y no los dejó pasar. Y dijo: y me he acordado de esta maldad de Amalek. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cualquiera que me haga daño aquí, Dios tenga de él misericordia, porque Dios es tu guardador. Parece que a veces quisieran daño. ¿Y dónde está Dios? No te preocupes, Él está contigo. Me he acordado. Así que dile a Saúl que vaya, dijo, contra la Amalecita y destruya a toda su gente y no tome nada de la anatema. Ya era maldito a causa de la maldad.
Saúl. Y cuando llegaron allá, Dios entrega la malecita en sus manos. Y estando Samuel en su casa, viene Dios y habla con él. Y le dice: pésame haber puesto a Saúl por rey. Porque no hizo mi voluntad, sino que hizo lo que a él le parecía bien. ¿Qué hizo Saúl? No destruyó totalmente a la malecita, sino que tomó a Agag, al rey, y tomó lo mejor del ganado, y le entregó el botín al pueblo. Y viene de vuelta y viene y se encuentra con Samuel, y le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl dijo: bueno, la voluntad de Dios. ¿Y qué son esos batidos? Le dijo: de ovejas y de bueyes que escucho. Y le dijo: sí, es que no ves lo mejor del ganado para que tú no sacrifiques a tu Dios. Y es reconvenido y dice: pero ¿cómo hiciste tal cosa si Dios te dijo que no dejaras nada viviente? Y viene la respuesta del hombre y dice: es que tuve miedo del pueblo. Y esto habla de esos hombres pusilánimes que muchas veces, por no hablar la palabra de Dios, por no dar el consejo atinado, por no ganarse la antipatía. Y Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos tener siempre una palabra clara en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomó al rey Agag, Samuel, y lo asesinó en aquel lugar conforme al mandamiento de Dios. Y dice que le pesó en el corazón a Dios ungir a Saúl y lo desechó, lo dejó de lado. Y lo dejó de lado. Mire, a nosotros nos enseñaron una forma de culto durante toda nuestra vida, hemos conocido. Fuimos enseñados, adoctrinados, una enseñanza espiritual. Nosotros tenemos una forma de culto, una forma de alabar a Dios y entendemos que fue entregada por la inspiración del Espíritu Santo. Entendemos que quien estuvo delante de nosotros durante estos 43 años era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo haremos nosotros? Haremos como Él hizo. Haremos como Él hizo. No cambiaremos para ser una iglesia popular. No cambiaremos por darle culto en el pueblo. Porque a veces la gente se queja. Ya están cansados tantos años lo mismo. Hemos conversado estos temas en forma reiterada. Y si el Señor nos habla de esto, hermano, porque viene una tremenda contienda. Viene una tremenda contienda. Pero se levantará un movimiento apóstata contra la iglesia que ya está vigente en muchos lugares y que va a cambiar nuestras formas para darle el gusto al pueblo. Nosotros no hemos venido para darnos gustos en la carne. Nosotros hemos venido a este lugar para alabar al que vive para siempre. ¿Y cómo lo haremos? Como a mí me gusta, no como hemos sido enseñados. Y Dios lo desecha y le dice a Samuel: anda y unge ahora uno conforme a mi corazón. Uno que es conforme a mi corazón. Samuel le dice: ¿y cómo haré tal cosa? Dice: si Saúl sabe esto, me va a matar. Toma un cabrito y dijo: anda a la casa de Isaí y dile que vas a sacrificar. Y así hizo Samuel. Y partió a la casa de Isaí. Y vemos nosotros en su palabra dice: y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab. Y se refiere esto, hermano, a los hijos de Isaí, porque uno de los hijos de Isaí sería ungido por rey. Uno de los hijos de Isaí sería el rey sobre Israel, a quien Dios pondría por delante de esta nación. Y la palabra del Señor dice: él vio a Eliab y dijo: es cierto, delante de Jehová está el ungido de Dios. Eliab era grande de estatura, hermano. Era de hermosa apariencia, era el hijo mayor de Isaí. Y cuando él lo vio, dijo: este es el rey.
Porque tú en lo externo has hecho ver el corazón del hombre. Y dice que así fueron desfilando los 7 hijos de Isaí, y ninguno era. Ninguno. Y le pregunta a Samuel, ¿y no tienes otro hijo? Imagínense, el papá hasta se le olvidado del hijo más chico. Ah, sí, dijo, sí tengo otro. Y esto lo sabe, era el menor de todos. Era el menor de todos. Y esto está hablando en un sentido espiritual. Si bien es cierto, era el menor de edad, pero está hablando también del corazón. De aquel joven. Y le dijo, anda a buscarlo, dijo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras él no venga. Y lo van a buscar allá al campo, y allá viene este joven quizás vestido con pieles de oveja, con un báculo en su mano. Y qué especial tiene que haber sido para David cuando le dijeron, te buscan en la casa. Vino el profeta Samuel y está preguntando por ti. Y él con un signo de interrogación, quizás caminando, y a la distancia vio al profeta Samuel con el aceite de la unción santa en su mano. Y el Señor le dijo, he ahí el rey de Israel. ¿Y quién era acaso el mayor? ¿Acaso era el más importante? El menor de todos. Y Dios, por medio de Samuel, lo ungió Rey de Israel. Porque Dios no hace conforme al corazón del hombre. Porque Dios no ve la apariencia, sino que Dios escudriña el corazón. Y una cosa, hermano, y esto que entiendan ustedes, cuando hablamos del corazón del hombre, yo no estoy hablando de que David tuviera atributos excepcionales. Y si no, lean ustedes la historia de David con detención. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del profeta Elías? Hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿sabe qué característica tenía Elías? Él creía en el Señor del cielo. Porque la palabra dice, más oró Elías y no llovió durante 3 años y medio. Y pasado ese tiempo oró Elías y cayó lluvia sobre la tierra. Lo vemos cuando enfrentó a los 400 sacerdotes de Baal. Uno dice, qué valiente Elías. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando descendió fuego del cielo y Dios consumió el holocausto y él le cortó la cabeza a los 400 sacerdotes de Baal? Y la mujer dijo, háganme así los dioses si mañana no le cortaron la cabeza a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Salió arrancando. Tuvo miedo y temor de las amenazas de una mujer, porque eso habla de nuestra humanidad. Porque el que estaba en el corazón de Dios nosotros que es Cristo, hermano. Y nosotros siempre debemos distinguir al hombre de lo que el hombre tiene en el corazón. Por eso decía en mis primeras palabras, se escudriñan las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y por el hacer de estos varones de Dios, nosotros podemos ver a Cristo, el Señor. Pasado el tiempo, entró en guerra Israel contra los filisteos, ignoraron la palabra y se acostaron los 2 ejércitos, uno en un cerro y otros al frente, listos para la guerra, para descender al valle y cruzar allá una guerra conforme se hacía en aquel tiempo. Y cuando estaban listos para la guerra, ordenados para la batalla, dice la palabra del Señor que de los filisteos descendió un paladín, un hombre enorme de estatura, hermano, medía 3 metros. Medía 3 metros de estatura. Dice la palabra del Señor, y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía de estatura 6 codos y un palmo, 3 metros. Traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla metálica. Y el peso de la cota era de 57 kilos.
57 kilos pesaba, lo que lo protegía, la armadura que traía aquel hombre. Y en su mano traía una lanza que era, esta es la palabra del Señor, y el asta de su lanza era como un rodillo de mano, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, estos son 7 kilos. Cuando descendió al valle, él dijo: ¿no soy yo acaso el filisteo? ¿Para qué vamos a pelear entre todos? Dijo: manden uno de ustedes. ¿Para qué vamos a pelear todos? Dijo él. Nada. Y dice la palabra del Señor que insultaba. No sea un insulto. Trabajo. Insulto conforme a la época de los más soeces. Y decía a uno de ustedes. Y no era otro que el diablo, un espíritu inmundo que había en aquel personaje, insultando a los ejércitos de Dios. Decía a uno de ustedes, dijo: vamos a pelear. Si yo gano, ustedes nos sirven. Pero si yo pierdo, dijo, nosotros les serviremos. Y dice la palabra del Señor que Israel se llenó de espanto desde Saúl hasta el último hombre. Y quiero que cuando yo vaya relatando esto, que quizás lo conocemos, no piensen en un superhombre llamado David, sino que piensen en un Cristo en el cuerpo de David. Porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Porque Él es Dios de 1000 batallas. El Espíritu de Cristo estaba en David. Y ojalá en esta noche, cuando te vayas a tu casa, el Espíritu de Cristo se vaya en tu corazón. Llegó este joven del ejército. Su padre Isaí lo había mandado a llevarle pan, queso y otros alimentos a sus hermanos, y para saber si estaban bien. Y cuando él llegó en medio, vio que estaban ordenados para la batalla, y en ese preciso minuto desciende Goliat. Y el joven llega y dice: ¿y quién es este? Que se van a ir a insultar a los ejércitos del Dios de los cielos. Y todos, como diciendo: ten cuidado, no se vaya a enojar más. Porque muchas veces nos sobrecoge el temor. Porque muchas veces en medio de las pruebas el diablo nos asusta. Pero hermano, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Te sientes solo, pero ojalá en esta hora puedas por la fe entender quién está a tu mano derecha. Él es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. Por los caminos que anduvieres, Él andará contigo. Y aunque andes en sombra de muerte, no temas, el Señor será contigo. Y David sabía quién estaba con él. Él no era un trabucón que estaba confiando en su fuerza. Si vemos en su palabra que ni siquiera sabía usar una armadura. Él no sabía usar una armadura. Su confianza estaba en el Señor. Y ojalá en este tiempo la iglesia confiara en el Señor y no en sus capacidades. Hoy día creemos que el Evangelio está sustentado en un buen marketing, en tener televisión, internet, radio. ¿Y qué dice en el punto de la prédica? No sirve para nada, no es efectivo. Hermano, cuando tú sales a la calle, cuando tú vas a predicar en la calle, es el mismo acto que hizo David cuando descendió al valle. El diablo tiembla, el diablo tiembla, porque es un acto de fe maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, que él, luego de preguntar: ¿y quién es este? Incircunciso, dice, que ofende a los ejércitos de Jehová. Y empezó a averiguar, y alguien le dijo: el rey lo hará de su familia. A pasar a ser el rey, a pasar a ser familiar del rey, implicaba que uno podía llegar a ser rey. Y él empezó a averiguar esto. Le dará a su hija, dice, lo eximirá de tributos y será de la familia del rey. Y esto interesó a David, y no por una ambición, sino porque lo consideró un galardón maravilloso. Y ojalá nosotros no solo seamos personas
Hay un ganador, hay premio. Y un día verás que vale la pena tu sacrificio. Y Samuel dijo, este es el ungido de Dios. Y sabe que el diablo le tenía envidia. Porque el diablo sabía que él era el ungido de Dios. Entonces cuando lo vieron al campamento, dije, ¿qué haces aquí? Yo debería haber sido, porque yo tengo más capacidades, porque yo me manejo mejor en este asunto. Hermano, si este asunto no lo maneja el que está delante, este negocio lo maneja el Señor de la gloria. Y por incapaz que sea el hombre que Dios pone por delante, el negocio va a ser exitoso, porque Dios es el que lo va dirigiendo. Y por eso uno camina en paz y con confianza. Muchas veces se pasan por momentos tremendos de incertidumbre. Y uno va así caminando. Se siente tan desamparado muchas veces en medio del camino. Pero uno sabe, Él está conmigo. No lo veo, pero Él está conmigo. No sé cómo voy a salir adelante, pero Él sabe. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia? No te preocupes, el que está contigo es mayor que tu problema. Hemos visto esa frase de los vehículos, ¿verdad? Que el Señor es mayor que nuestro problema. Por grande que sea nuestro problema, Él es más grande. Y dice la palabra del Señor que Elías se enojó con él tenía envidia. Y él lo mira y le dice, pero si estoy conversando, hermano. Y va y lo presentan a Saúl. Y Saúl lo mira. Y le dice, ¿qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? Hermano, la iglesia se está fundada sobre un mental modesto. Mire, el siervo del Señor cuidado, el Señor tenía sexto preparatoria. Él tuvo que trabajar desde muy joven. Él no tuvo ninguna preparación académica, pero él tuvo una preparación más grande, que es la que da el Espíritu Santo a nosotros que le creen. Por eso no crea en una iglesia renovada. No acepten los conceptos cuando digan que hoy día tenemos profesionales, que hoy día podemos hacer más cosas porque tenemos profesionales en medio nuestro. Esa es una farsa. El único que nos puede hacer grande es el mismo que hizo grande a nuestro Padre, el poder del Espíritu Santo. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Señor. Y lo llevan a Saúl. Y le dijo, mi Señor, yo iré. Es imposible que tú lo venzas. Tú no puedes hacerlo, le dijo. Tú eres un muchacho. Y el otro mide 3 metros, le dijo. Y yo escuché, no sé si en la Biblia saldrá, pero decían que David medía 1,82 m. El otro medía 3, o sea, medía 1,20 m más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Yo iré. El otro es hombre de guerra. Desde pequeño fue criado para la guerra. ¿Qué vas a hacer contra él? Y él dijo, yo iré. Y el Señor le dijo, cuando yo estaba en el campo, y venía un león y me quitaba una oveja, yo seguía el león. Y cuando lo alcanzaba, le quitaba la oveja. Y si se volvía contra mí, yo tomaba su quijada, la abría y mataba al león. Y fuera león o fuera oso, yo hacía lo mismo. Alguien dirá, bueno, entonces ya demostró que tenía cierta capacidad. Sin embargo, nosotros vemos en las palabras de David que dice, y si Dios me libró de la boca del león, y si Dios me libró de la boca del oso, no me librará también el incircunciso. O sea, lo estaba diciendo, no, yo tengo fuerza. Yo sigo al león, yo sigo al oso, los hago pedazos. No, él lo seguía porque sabía que él me estaba guardando. Por eso te cara. Si me libró de la boca del león, si me libró de la boca del oso, no me librará también de este otro. Y agradarme. Ya dijo, coloque teniendo la mejor armadura.
pusieron compleja y probó a caminar. No puedo, dijo. No puedo caminar. Y se la quitó, hermano. Se sacó la armadura, se sacó las capacidades humanas, se entregó a la confianza de aquel que todo lo puede. Y fue al río y tomó 5 piedras, las más lisas. Tomó 5 piedras. Le andaba con un bolsito aquí, 1, 2, 3. Me imagino yo como la primera del río, que tuvieron un tamaño más o menos semejante, porque él tiraba piedras con un onda, dice la palabra, zapoleadora. Dice que los soldados en la antigüedad tenían, eran tan capaces de esto que podían darle, por decirlo, una boca 50 metros. Y él tomó 5 piedras, le echó en el bolsillo y partió a pelear con el gigante. Yo vi cuando decía que iba cantando un salmo. Él iba cantando. Ahora, ¿por qué tomó 5 piedras? Porque eran 5 gigantes. ¿Sabía usted que eran 5? Mire, las naciones de los filisteos eran 5. Y cuando salían a la guerra, salían las 5 juntas. Cuando se robaron el arca, cuando le quitaron el arca a Elí, el sacerdote, se llevaron el arca y se la llevaron a una ciudad. Y los filisteos se llenaron de tumores, de ratones, de plagas. Entonces se la pasaron a la otra nación filistea. Y luego a la otra la pasaron por las quintas. Está Astor, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Las 5 naciones. Y cuando iban a la guerra, se juntaban las 5. Y cada una tenía un jefe. Yo creo que se haga la imagen de esto. Cuando Goliat descendía, era el paladín de una de las naciones, de una de los grupos. Pero aquí había otro, y eran 5 en total. Y delante de cada una había un gigante. Que es maravilloso confiar en Dios. Y David, ¿sabe qué dijo? Voy a pelear contra ese, pero soy 1, 2, 3, 4, 5. Así que necesito. Podría llegar una respuesta, ¿cierto? Porque podía fallar. Hermano, está hablando del espíritu de Cristo que había en David. Miren, en 2 Samuel, en el capítulo 21, dan los nombres de los gigantes. Uno se llamaba Isli-Benob, el otro se llamaba Saf, el otro se llamaba Goliat-Geteo, y el otro no dice el nombre, pero dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. 24 dedos en total. Y eran 5. Y David tenía una confianza tan grande en el que lo acompañaba, que creía que iba a matar a los 5. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que usted vea a Cristo dentro de Dios, porque es Él el que da la confianza. Él es el que da la confianza. Y Cristo se queda en tu corazón en esta hora. Él quiere entrar en ti para que vivas confiado, para que vivas tranquilo. Y descendió él con sus 5 piedrecitas. Y cuando lo vio, Goliat se sintió ofendido. Mándale a este cabrón chico, dijo. Y con un palo en la mano. ¿Qué crees? Le dijo, ¿acaso que yo soy un perro? Que viene a salir con palos y piedras. Hoy entregaré tu cuerpo a las aves del campo. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, con escudo y con jabalina. Mas yo vengo a ti
Él no ha cambiado, su fuerza es la misma, su poder es el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, la sal del cielo y la mente de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y mire, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y note lo que dice: Dios no salva con lanza y con espada. Me acordaba yo de Gedeón, cuando el pueblo de Dios estaba haciendo, los madianitas venían sobre ellos y les quitaban el alimento. Y Gedeón tan afligido, porque cada vez que estaban las cosechas listas, venían los madianitas y se llevaban todo el grano y los dejaban pasando hambre. Gedeón, viendo que se acercaba el momento, él está con aflicción, recogiendo en un pedazo de campo rápidamente para esconder algo del alimento antes que lleguen los madianitas. Un hombre esforzado. Y Dios quiere que usted sea una persona, un hombre, una mujer esforzado. Ahí estaba él: algo alcanzaré, dijo. Y debajo del árbol estaba un ángel, el ángel de Jehová, ese que murió en el Calvario de la cruz. Estaba allí y lo ve trabajar y le dice: Gedeón, dijo, varón esforzado y valiente, el Señor te saluda. Y él lo mira y le dice: Señor, le dice, y si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y dijo el Señor: la puesta en tu mano, y que tú vayas a librar a Israel. ¿Y sabe qué le dijo Gedeón? ¿Y quién soy yo? Somos de la última familia, somos los más pobres, y yo soy el menor. Nota que Dios siempre escoge no a los capaces, para que la gloria sea de Él. Y Él hizo una trompeta para llamar al pueblo. Y dice la palabra del Señor que vinieron 32.000 personas. Y Él dijo: que bien, con este ejército está resuelto el problema. Sin embargo, el Señor va y dice: no, Gedeón, dice: son muchos. Son muchos. No sea que cuando el pueblo se libere, y después que se libere, dice: nuestra mano nos libró. Así que no, diga a todos los cobardes que se vayan. Y se fueron 22.000. Se fueron 22.000 al tiro. Ojalá no se vayan tantos aquí. No quedaría nadie. Cuando una vez tembló aquí, el coordinador estaba allá de la calle. Y se quedó con 10.000. Me imagino, habrá dicho que quedó bueno. Algo haremos con esto. No, le digo al Señor: todavía son muchos. Para que vean que mi mano la que nos limpia. Lo llevó al río, hermano, y lo hizo tomar agua. Y los que tomaron de una manera, lo dejó aparte, y los que tomaron de otra manera, lo envió para su casa. Y se quedó con 300. Los madianitas eran millares. Y ellos 300. Pero Gedeón le creyó que Dios podía hacerlo. Y después el Señor le da ordenanza y le dice: ya le dijo, toma, cada hombre tomará en su mano un cántaro y una antorcha. ¿Se da cuenta que ni siquiera llevaba espada? Porque la espada habla de la capacidad humana. La espada siempre habla de lo que el hombre pueda hacer. Y nosotros debemos confiar en lo que Dios puede hacer. Los separaron 13 varones de 100 cada uno, rodearon el campamento. Llevaban una antorcha y llevaban un cántaro. Y en la noche, Dios le dijo, cuando Gedeón de la orden, encenderán
antorcha y romperán el cántaro. Imagínense en la oscuridad rodeando un ejército de miles de soldados enemigos. En un momento llegan y rompen el cántaro, levantan la antorcha y gritan por Jehová y por Gedeón. Gedeón es Cristo. Gedeón es Cristo, hermano. Él es digno de todo honor y de toda alabanza. Y dice la palabra que el ejército espantado se pusieron en pie y en medio de la oscuridad, pelearon contra ellos mismos y se mataron todos a no quedar ninguno. Imagínense a los 300 hebreos que estaban ahí con la antorcha en lo oscuro y viendo pasar correr multitudes luchando de un lado para otro. Cuando terminó la batalla, uno le preguntaron: ¿cuántos mataste tú? Ninguno, porque de Jehová es la batalla. Porque no es con carro ni con espada, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios está en medio de y el Espíritu de Dios está en medio de el que descendió con la vida, enfrentar a Goliat, está contigo y está contigo. Y la victoria es tuya y la victoria es mía. Y por grande que sea tu problema, el que está contigo es más grande. Y quien te sacará adelante, enfrenta el problema de frente y el problema se irá de ti porque Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor y no puedo dejar de acordarme de Cristo el Señor en todo esto, hermano. Porque un día Él enfrentó a Goliat, Él enfrentó a todo el Averno. Un día fue al campo de batalla y tomó la cruz sobre sus hombros y sabía que el campo de batalla estaba allí en el monte Gólgota, en el monte de la Calavera. Y Él tomó la cruz y se fue a enfrentar a todo el infierno. Hermano, todo el infierno, todos los demonios del Averno estaban en aquel lugar. Es probable que el accionar demoníaco haya cesado en todo el mundo, porque todo estaba en aquel campo de batalla, donde estaba encendiendo aquel David que vino del cielo, aquel hombre, aquel Dios que se hizo hombre. Y Él enfrentó y subió y fue presto, así como David cuando vio a Goliat y dice que se dio prisa para ponerse en línea de la batalla. Así fue este Señor que cargó la cruz sobre sus hombros y corrió y caminó y cayó 7 veces más, 7 veces lo levantó su padre para que se pusiera en la línea de batalla. Fue clavado, fue crucificado, fue levantado en aquel madero. Todo el Averno estaba en aquel lugar y el infierno no sabía por qué las puertas del infierno temblaban al sonido de cada martillazo sobre aquellos clavos que traspasaron sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Él estaba en aquel lugar, Él tenía, hermano, que derrotar al que tenía la llave del infierno. Él tenía que derrotar al que tenía la llave del Hades. Él tenía que derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Y para derrotarlo tenía que ir allí donde estaba la muerte. Por eso tuvo que morir. Y cuando está clavado en aquel madero, pagó nuestra deuda. Y luego miró las tinieblas del Averno, el infierno. Él miró aquel lugar donde estaba el que tenía el imperio de la muerte y saltando a ese lugar dijo: Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. Y se lanzó al vacío. Y el infierno que estaba celebrando aquel lugar de tinieblas se llenó de luz. Y llegó aquel David glorioso, que le dijo a Satanás: dame las llaves. Y le entregó las llaves del Hades, las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Y dice la palabra del Señor: y llevó cautivo a la cautividad, y allí fuiste libre tú, porque Él te fue a buscar a ti, porque tú estabas en un lugar de condenación. Mas el Señor te ha librado, y ese Señor que te libró y que libró esta batalla tan grande, hoy te dice: la victoria es tuya, no temas, el Señor es contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos hacer lo que hizo David si confiamos en el que confió David. Podemos hacer lo que hizo
si confiamos en aquel en quien confió Gedeón. Podemos hacer lo que hizo Moisés si confiamos en aquel que confió Moisés y en quienes ellos confiaron. No es otro que Jesucristo, el Señor de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no te preocupes. Es grande tu problema. Enfréntalo. La victoria es tuya. La victoria es tuya. A lo mejor que tus hijos no se convierten al Señor. No te preocupes, la victoria es tuya. Dios será misericordia. Confía solo en Él. Confía en Él. No te ha ayudado hasta el día de hoy. No ha venido contigo todo este camino. Y se te ha librado de la boca del león, de la boca del oso, de la garra del oso. No te librará también de todos tus problemas. Vive Dios que así lo hará. Solamente confía en Él. Confía en Él. Vienen tiempos de garantía. Vienen tiempos de escasez. Vienen tiempos de mucha turbación. Vienen tiempos en que la economía acabará del control de los hombres y se demonizarán. Pero no te preocupes, el Señor es contigo. A ti te va a ir bien. A ti te va a ir bien. No te demonices como el pueblo de Israel, sino que el Espíritu que estaba en la vida viene en ti. El Señor te librará. Y esta noche vas a dormir tranquilo. Quizás hay mucho tiempo que no has dormido tranquilo, pensando en tu problema. Pues ahora puedes dormir en paz. Porque has puesto tu confianza en el que derrotó a Goliat. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga esa palabra en nuestros corazones. Y que esta noche nos llenemos de fe y de confianza. Él es fiel para librarnos. Él nos ha librado de la condenación de nuestras almas. Hermano, Él nos libró de la condenación. Somos salvos por gracia y por misericordia de Dios. Hemos sido limpios por su sangre. No nos dará también con Él todas las demás cosas. Así que váyase feliz desde ahora. Váyase como un David. No queriendo ser el héroe, sino que confiando. Desde hoy en adelante enfrentaré mis problemas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él te va a dar la victoria. Y Él te va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito que demos glorias al Señor.